Buenas noches. Continuamos con nuestra materia de Biblia 1. Nos corresponde hoy considerar el libro de Números. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco, los primeros 5 libros. Aquí viene alguna información estadística para quienes lo valoren. 36 capítulos y 1288 versículos. Es bueno recordar que la Biblia no fue escrita con esas divisiones, pero bueno, en el año 1000 después de Cristo y luego en el 1500 se hicieron esas divisiones y hoy nos ayudan a poder ubicar de manera verbal textos de la Biblia a lo largo de toda ella. El propósito del libro es relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados, y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. Ocurre en el desierto de Sinaí durante su viaje. En realidad, Números es la narración de un viaje o la crónica de un viaje que debió haber sido corto, pero que a causa de la incredulidad y la rebeldía del pueblo duró 40 años. Es un libro importante. Números, que en hebreo significa en el desierto, documenta el viaje de Israel desde el monte Sinaí hasta las planicies de Moab, en la frontera con la tierra prometida. En el proceso leemos la trágica historia de la incredulidad de Israel. Deberá servir como una lección dramática para todo el pueblo de Dios. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Se puede y se debe confiar en Él. Además, Números nos da una ilustración clara de la paciencia de Dios. Una y otra vez detiene el juicio y preserva a la nación. Pero esta paciencia no debe ser considerada un hecho para siempre, porque su juicio vendrá. Debemos obedecer. Sobre el autor y la fecha, al combinar declaraciones acerca de los escritos de Moisés con la suposición de que un solo autor compuso los primeros 5 libros de la Biblia, se considera tradicionalmente a Moisés. Es muy probable que Moisés escribió o recopiló Números después del periodo del Éxodo de 1440 a 1400 a.C. El marco geográfico es el vasto desierto de la región de Sinaí, así como también las tierras ubicadas al sur y al este de Canaán. El versículo clave del libro es el siguiente: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Digamos que la consecuencia de la desobediencia de aquella generación fue no entrar en la tierra prometida. En los capítulos 13 y 14 se narra una historia alucinante de 2 espías que son enviados a observar la tierra, que Dios había dicho que fluía leche y miel. Y parece que no fue una idea tanto de Dios que la fueran a considerar, sino una presión del pueblo a la que se dio Moisés. Y esos 2 espías rápidamente se dividieron en 2 grupos.
a un grupo le llamaremos los pesimistas, que trajeron un informe enfatizando y aún exagerando algunos aspectos que ellos consideraban negativos de su inspección de la tierra. Y dos espías, Caleb y Josué, que podemos llamarlos optimistas en la fe, los optimistas de la fe, que pusieron su énfasis en las cosas buenas que ellos habían visto, como que la tierra fluía leche y miel, y que todos los obstáculos que pudieron encontrar allá o los peligros no eran mayores o superiores que el Dios de Israel. Así que ellos dijeron, nosotros podremos más que ellos, porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová nuestro Dios. Inclusive llegaron a decir, nosotros los comeremos como a pan. Y bueno, me gusta esa sección porque habla acerca de un optimismo en Dios, el optimismo de la fe, por medio del cual podemos nosotros observar e interpretar la vida desde una perspectiva de Dios, a pesar de los problemas y peligros que ella implica. Entonces, ponemos como versículo clave, aquella generación que no creyó, no entró a la tierra prometida, solamente Caleb y Josué de esa generación entraron a la tierra prometida y tuvieron posesión en ella. Como se mencionó, la región fue el desierto de Sinaí. Entonces aquí viene los lugares con las citas en donde ustedes pueden comprobarlo. El monte Sinaí, el desierto de Parán, Cades, Arad, Edom, Amón, Basán, campos de Moab y Galad. Las personas claves del libro son Moisés, Aarón, María, Josué, Caleb, Eleazar, Coré, Balaam. Es un libro fascinante en cuanto a historias, a pequeñas historias que nos cuentan la travesía del pueblo por el desierto y la permanente presencia de Dios a pesar de la desobediencia y rebeldía e incredulidad del pueblo. La historia de Balaam es impresionante, tan impresionante que Dios hace hablar a un asna. En alguna ocasión, en una reunión de pastores, alguien criticó un poco a quienes tienen la inquietud de estudiar los idiomas bíblicos, concretamente en aquella ocasión era el griego. Recuerdo un hermano inolvidable, el hermano Raúl de la O, que dijo, bueno, si una burra habló en hebreo, ¿por qué no hemos nosotros de aprender griego? Pero eso tiene que ver con esa historia fascinante de Balaam, en donde se nos muestra la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Pero cómo la voluntad permisiva de Dios es peligrosa para el hombre, pero cómo en ese camino de la voluntad permisiva de Dios hay también misericordia, tanta misericordia como para que un asna le hablara a Balaam. El aporte teológico es importante. En Números se destacan la soberanía de Dios, su santidad y su demanda de obediencia, pero también su misericordia y su fidelidad a la alianza, al pacto con Abraham. También se ve un significado tipológico en varios sucesos, personas y leyes. La estructura del libro es la siguiente. El libro de Números incluye los siguientes temas: la misericordia y fidelidad de Dios, su justicia y esperanza. A pesar de la desobediencia continua de los israelitas,
el descontento, las quejas y la rebelión del pueblo y de sus líderes contra Dios y sus provisiones, ese libro nos presenta a Dios que va guiando y consolando a su pueblo mientras les ofrece perdón, reconciliación y esperanza. Vamos a ver ahora un bosquejo temático del libro, y esto será la tarea que ustedes deberán hacer. Es decir, leer el libro en esta semana con las porciones, o sea, las secciones temáticas que van a aparecer a continuación. Ahí vienen los temas y la delimitación del tema en el texto. La primera parte es la preparación de la antigua generación para heredar la tierra prometida. Como vimos en el versículo clave, eso no se cumplió por la desobediencia, rebeldía e incredulidad de esa generación. Entonces, el primer tema que ustedes con ustedes se introducirán al libro es la organización de Israel, del capítulo 1 al 4, 1 al 4, 49. El segundo tema es la santificación de Israel, del capítulo 5, 1 al 10, 10. Y ahí viene la santificación mediante la separación. Todo eso tiene una simbología y una tipología de la santificación del creyente en su caminar cristiano, en un proceso, ya que existe una santificación posicional lograda de inmediato por la obra vicaria de Cristo, y Dios nos ve ya en Cristo santos y sin mancha delante de Él. Sin embargo, hay una santidad situacional, es decir, nuestro caminar aquí en la tierra de los vivientes, y a eso apunta de manera simbólica la santificación de Israel en Números. Entonces, santificación mediante la separación, santificación mediante el voto nazareo, interesantísimo. Santificación mediante la adoración y santificación mediante la dirección divina. Y yo espero que ustedes disfruten mucho leer el libro bajo esta perspectiva temática. La segunda parte nos habla acerca del fracaso de la antigua generación por no heredar la tierra prometida. De alguna manera, o como dijo más bien el apóstol Pablo, todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel a lo largo de su historia son un ejemplo, una enseñanza para nosotros. De manera que es importante que observemos esa historia de manera detenida y analicemos este tema, el fracaso de Israel en camino hacia Cádiz. ¿Por qué? Porque tiene una implicación del caminar cristiano. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, habla de varios tipos de personas. Habla del hombre natural, que no entiende las cosas que son de Dios, que para él son locura. Habla del hombre espiritual. El hombre natural es alguien que no conoce a Dios, que no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Aunque pueda ser muy sabio según los estándares del mundo, pero no puede entender las cosas de Dios. El hombre espiritual, que es un pecador arrepentido, reconciliado con Dios, sellado por el Espíritu Santo, y que está en un proceso de santificación,
y que va avanzando en ese proceso. En el capítulo 3 ya se nos habla acerca de carnales, de un creyente carnal. Un creyente carnal es un pecador arrepentido y reconciliado con Dios y que está en un proceso de santificación, pero que se ha resistido al mismo, al proceso de santificación, y que va retrasado en ese proceso o está detenido. Y también habla el apóstol Pablo acerca de los niños. Y en realidad no hay nada de malo en ser un niño que acaba de nacer de nuevo. Y como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, ahí en el capítulo 1, bueno, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y el capítulo 2 lo introduce diciendo que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, por ese alimento, que es la palabra de Dios, crezcamos para salvación o que avancemos en el proceso de santificación. Entonces tenemos ahí 3 tipos de creyentes: los que son niños y acaban de nacer, pero se alimentan, se van nutriendo y van avanzando y van creciendo hacia la estatura del varón perfecto, que es el modelo de Dios para los creyentes. Como dijo Soren Kierkegaard, criticando un tanto la frialdad de la iglesia, de su nación, esas palabras. El cristianismo es algo más que creer una doctrina, es imitar una vida. Entonces el niño es el que acaba de nacer de nuevo y está alimentándose, pero va a ir creciendo. Y cuando está avanzando en ese proceso se convierte en un creyente espiritual. Pero el que no avanza, el que se estanca, el que va muy lento, el que se rebela contra el proceso de santificación, el que resiste a la influencia del Espíritu de Dios, pues es un creyente carnal. Y por eso es importante que leamos esta última parte del libro, de los capítulos 10 y 2, de 10 al 12. Nos vamos a encontrar que Israel sale del monte Sinaí, el fracaso del pueblo, el fracaso de Moisés. Dios le provee a Moisés a pesar de su fracaso, Dios le provee al pueblo a pesar de su fracaso, y el fracaso de María y Aarón. La tercera parte es la preparación de la nueva generación. Y aquí tenemos estos temas: la reorganización de Israel, el segundo censo, el método para dividir la tierra, excepciones en la división de la tierra, señalamiento del nuevo líder de Israel. Luego los reglamentos de los sacrificios y los votos. Ahí vienen seccionados. Posteriormente la conquista y la división de Israel. Victoria sobre Madián, división de la tierra al este del Jordán, el resumen de los viajes de Israel, división de la tierra al oeste del Jordán, ciudades especiales en Canaán y problemas especiales de la herencia en Canaán. Entonces, esto es lo que como ustedes van a leer de manera temática el libro. Voy a poner un video que les va a mostrar un panorama del libro de Números. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia.
Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam.
El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Bien, este video entonces les muestra un panorama del libro y su tarea consiste, bueno, en observar este video las veces que sea necesario, leer con el bosquejo temático que se les entregó, leer el libro durante esta semana y entregar un pequeño uh, comentario de 1 o 2 cuartillas máximo sobre cómo les ayudó esa información a entender mejor este libro y un breve comentario de ustedes sobre el mismo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.